Que una empresa venda bien no significa que así como venda de bien, también así de bien le va a ir para generar utilidades o generar ganancias. Por eso es que normalmente se comete un error y es bastante común, que es confundir o no hacer correctamente la diferencia entre el concepto de ingresos o ventas y utilidades o ganancias. Que en este caso la diferencia o lo que tenemos que realmente tener en cuenta es que los ingresos o ventas, pues justamente eso, es simplemente el dinero que entra por la venta de un producto o un servicio, mientras que las utilidades o las ganancias, ahí sí ya son el excedente o lo que nos queda después de haberle a nuestros ingresos o ventas descontado todo lo que nos costó producir, digamos, ese producto o servicio, y también lo que nos cuesta operar el resto de la estructura de nuestro negocio, de nuestra empresa. Entonces, de aquí, entre estos dos conceptos, surge entonces una pregunta y un análisis que hay que hacerse siempre en una empresa, en un negocio. No importa si estás en la etapa en la cual ni siquiera has iniciado, por ejemplo, y estás planificando qué quieres hacer, cómo lo vas a hacer y si es factible, o si tienes un negocio que ya está puesto en marcha desde hace mucho tiempo y que ya tiene una operación sostenible. Entonces, en cualquiera de los casos, a lo largo digamos que de la vida, del ciclo de vida de cualquier empresa, este concepto de aquí, el punto de equilibrio, es un análisis que siempre surge. ¿Y por qué? Porque el punto de equilibrio nos va a decir exactamente cuánto tenemos que vender para no perder dinero. Bienvenidos a Tu Empresa, mi nombre es Juan Pablo Velázquez y en el día de hoy vamos a explorar el tema justamente del punto de equilibrio, que como te digo, lo que nos dice es justamente en qué momento o cuántas ventas tenemos que poder nosotros realizar para entonces cubrir todos nuestros costes, gastos, todo lo que nos cuesta operar la empresa y producir los productos y servicios, y después entonces que ya nos generen utilidades a partir de cierto punto. Y es un concepto que es muy interesante porque nos da mucha información sobre realmente si un proyecto, por ejemplo, es factible o no, pero nos ayuda justamente a saber que si no pasamos ese punto de equilibrio, realmente no tiene mucho sentido darle vida a este proyecto o a este producto o servicio, porque ni siquiera vamos a poder cubrir los costes y los gastos y por tanto obviamente no nos va a generar ningún tipo de utilidad. Entonces, para nosotros poder calcular nuestro punto de equilibrio, tenemos tres conceptos que van a ser los que utilicemos para poder ingresarlos en las fórmulas, que son en las de aquí abajo, que nos van a mostrar dos distintos ángulos del punto de equilibrio. Y entonces vamos a comenzar por el primer concepto, los gastos fijos. A ver, los gastos fijos van a ser, digamos, está sobre todo el gasto estructural de nuestro negocio. O sea, aquí me refiero a todo lo que tenemos que pagar sin importar el nivel de ventas que tengamos. Por ejemplo, la nómina o todo lo que le pagamos de salarios a nuestros trabajadores del negocio, de la empresa. No importa si estamos vendiendo poco, no importa si estamos vendiendo mucho, nosotros siempre tenemos que pagar esa nómina. Lo mismo con, por ejemplo, el alquiler. No importa si estamos vendiendo mucho, vendiendo poco, siempre tenemos que pagar el alquiler de, por ejemplo, la oficina donde estemos ubicados nosotros para trabajar. Lo mismo puede ser con, por ejemplo, los servicios, el agua, la luz, marketing, ciertos servicios de logística que paguemos. Entonces, todo eso que va en los gastos fijos, porque no varía, no varía, no importa si estamos vendiendo mucho o estamos vendiendo poco, se tiene que integrar en esta parte de gastos fijos, que se va a abreviar como GF y va a ser este dato que tengamos en ambas fórmulas. Ahora, el segundo concepto, que es el precio unitario, este es un concepto muy sencillo, es el precio que tenemos de lista y con el cual ofrecemos nuestro producto, lo que nosotros le cobramos a nuestro cliente. Aquí hay un dato interesante y que es importante, que puede cambiar mucho nuestro análisis. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que este precio unitario lo tenemos que tener, o vamos a nosotros utilizarlo para este análisis sin el IVA. Si nosotros obviamente le facturamos a un cliente, dentro de la factura va, por ejemplo, aquí en Guatemala es un 12%, nosotros tenemos que realizar este análisis o tenemos que tener este dato sin IVA. Porque recordemos que el IVA no es un ingreso para la empresa, simplemente es un dinero que nosotros retenemos y posteriormente entregamos al SAT. Entonces, si nosotros hacemos las cuentas o hacemos los números con dinero que realmente no nos queda a nosotros, entonces estamos afectando este análisis y puede ser que entonces sea un análisis pues bastante sesgado. Ahora tenemos aquí el coste variable unitario, que simplemente es cuánto nos cuesta entonces a nosotros poder producir una unidad de ese producto o servicio que estamos pues analizando. Y me puedes decir que distribuís, que vendés pues distintos productos y cada uno de esos productos obviamente tiene un precio unitario diferente y que también te cuesta distinto poder adquirirlo, ese producto, o poder producirlo. Y eso entonces justamente pues nos lleva a otro concepto que ya es un punto de equilibrio con ponderación o un punto de equilibrio ponderado, que realmente no es el tema del video de hoy porque es un análisis similar, pero que te va a ayudar a determinar cada línea de producto, cuánto tienes que vender por cada línea de producto, cada servicio que brindas, y eso es un tema muy interesante, pero que primero necesitas poder comprender el punto de equilibrio como un concepto general, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. En otro momento, en otro video próximo, pues sí que vamos a ver el punto de equilibrio, donde ahí sí vas a poder separar por líneas, por productos o por servicios este análisis y hacerlo todavía mucho más preciso. Pero primero hay que entender este concepto así de sencillo, punto de equilibrio en general, porque ya de por sí
porque por más que puedas pensar que no te sirve, porque no diferencia entre tus distintos productos o servicios, realmente te da una perspectiva muy amplia de lo que tienes que hacer con tu negocio y si en general lo que estás pensando hacer es factible o no. Entonces, vamos a pasar al tema de las fórmulas, que es esto que tenemos aquí abajo, tanto la primera como la segunda. Y si te das cuenta, lo que está arriba es lo mismo, los gastos fijos, que es este GF y GF, entonces es el mismo dato, este que tenemos acá, que ya aclaramos que es. Ahora, lo que nosotros, digamos, lo que va a dividir en esta fórmula, en la primera simplemente va a ser el precio de venta menos el coste variable unitario. Entonces, que son estos, justamente este concepto y este concepto que están acá. Entonces, ahora lo vamos a pasar a hacer con un ejemplo, pero esta fórmula acá lo que te va a decir es cuántas unidades tenés que vender para poder cubrir todos tus costes y todos tus gastos y a partir de ahí generar utilidades. Ahora, esta segunda fórmula, que también la vamos a ver a continuación con un ejemplo, lo que te muestra es exactamente lo mismo, pero ya no solamente en unidades, sino traducido a dinero, a quetzales, a dólares. ¿Cuánto tenés que generar en ventas como tal para entonces poder cubrir tus costes y tus gastos? Y si te das cuenta, la única diferencia que realmente hace es que a este dato que estábamos nosotros operando aquí, el precio de venta menos coste variable, entonces se va a dividir nuevamente este dato dentro del precio de venta, porque lo que queremos sacar con este dato de acá, que es nuestro margen de contribución, que es lo que nos queda después de haber ya cubierto lo que nos cuesta producir ese producto o servicio. Y ahora lo vamos a hacer entonces ya con un ejemplo donde con esta primera fórmula lo que tenemos o lo que nos va a mostrar va a ser la cantidad de unidades que nosotros tenemos que vender simplemente para poder cubrir los costes, cubrir los gastos y no perder dinero. Ahora, la segunda fórmula, que es esta que está aquí abajo, lo que nos va a mostrar es cuántas ventas en dinero, en quetzales, en dólares, en cualquier moneda tenemos nosotros que realizar para entonces poder cubrir nuestros costes, nuestros gastos y entonces a partir de ahí empezar a generar utilidades. A ver, vamos a ir con la primera y simplemente aquí ya sustituimos los datos, nuestros gastos fijos, vamos a imaginar que son de $10,000 entre alquiler, nóminas, agua, servicios, luz, marketing, todo lo que paguemos así siempre de fijo. Entonces van a ser $10,000, este dato que está acá. Ahora, nuestro precio de ventas, el precio al cual nosotros ya sin IVA le estamos dando el producto a nuestro cliente, recuerden eso, es sin IVA para el punto de equilibrio, entonces es $50. O sea, realmente entonces lo que le cobramos o lo que le facturamos al cliente es un poquito más, pero obviamente aquí ya le quitamos entonces el IVA, es importante eso. Después, ahora, menos $30, que sería entonces este dato acá, que sería nuestro coste variable unitario. O sea, producir cada uno de estos productos que nosotros se lo estamos vendiendo al cliente ya a 50 nos cuesta 30. Entonces, este es nuestro precio de venta y este es nuestro coste variable. Entonces, ahora si nosotros operamos los 10,000 dentro de 50 menos 30, que es 20, o sea, dividimos 10,000 dentro de 20, nos da 500. O sea, nosotros tenemos que vender 500 unidades para entonces poder cubrir nuestros costes, nuestros gastos y a partir de la unidad entonces 501, nosotros vamos a empezar a generar utilidades. Entonces, si nosotros vendemos 499 unidades, aquí con este dato acá, por mucho que hayamos vendido, no cubrimos los costes y los gastos y seguimos en pérdidas. Entonces, hasta que nosotros no vendamos 500 unidades, no vamos a cubrir los costes y gastos y entonces hasta en ese momento no vamos a poder empezar a generar utilidades con la unidad 501. Ahora vamos a ver la segunda fórmula, simplemente vamos a sustituir los datos y en este caso tenemos $10,000, arriba igual los gastos fijos, exactamente los mismos datos, también precio 50, el coste variable unitario es de 30 y ahora vamos a aplicar, bueno, vamos a poner igual este dato que es el mismo que tenemos aquí arriba, es este mismo dato de precio de venta. Entonces aquí entonces nosotros volvemos a colocar el dato al cual nosotros vendemos ya sin IVA entonces el producto que es este mismo aquí arriba, que es el 50. Y entonces vamos a operarlo o no. Obviamente nosotros primero tenemos que operar estos dos datos de acá. 50 menos 30 igual nos queda 20. Y ahora este 20 entonces sí lo vamos a dividir dentro del dato que está aquí abajo, que en este caso es 50. Nos queda 0.40, 0.4. Si dividimos el 10,000 dentro del 0.4, 0.40 nos queda 25,000. ¿Aquí qué es? Aquí ya no son unidades, aquí son dólares, son quetzales, aquí lo estamos trabajando justamente pues en dólares, pues entonces serían $25,000 que nosotros tenemos que tener en ventas simplemente para cubrir nuestros gastos fijos de 10,000, cubrir los costes, el coste variable que nos implicaría producir todas esas unidades y a partir de ahí entonces vamos a poder empezar a generar utilidades. Y entonces aquí está donde nosotros tenemos que empezar a generar el análisis realmente para determinar si por ejemplo
un producto es factible o simplemente para saber cuánto tenemos que vender mínimamente en un mes para que entonces nuestro negocio sobreviva. Y otra manera también de poder sacar este dato de aquí de cuánto tenemos que vender directamente en ventas en quetzales, en dólares o en monedas, es lo importante, es también entonces multiplicar lo que tenemos que vender en unidades por el precio de venta. O sea, si nosotros multiplicamos 500 por 50, el resultado es 25,000. Entonces, esa es otra manera de verlo o también de asociar los conceptos para entender realmente la relación entre estos dos conceptos, que simplemente es traducir unidades a ventas en quetzales o en dólares. Y ahora entonces ya entendiendo cómo se calcula y qué es lo principal que hay que entender y que nos sirve el punto de equilibrio para justamente poder analizar sobre un producto, sobre nuestro negocio en general o sobre un servicio específico que estemos analizando, otra manera de ver lo que es muy interesante y que te va a servir mucho es entender esta gráfica, que es la gráfica justamente pues del punto de equilibrio. Pero lo interesante aquí está en que nos permite realmente entender cómo funcionan todos estos elementos que nosotros integramos en las fórmulas con las cuales trabajamos anteriormente, porque vamos a utilizar el mismo ejemplo para poder plasmarlo en esta gráfica, que pareciera que es muy teórico todo y la verdad es que no, de verdad te sirve ya para poder generar análisis en tu negocio y asegurarte de poder vender siempre lo suficiente sin perder dinero. Entonces, lo primero que tenemos aquí, o como tenemos estructurada esta gráfica, es primero nuestros gastos fijos, es esta línea roja que pasa por acá, que justamente gastos fijos son los $10,000 que nosotros teníamos en el ejemplo que utilizamos para las fórmulas. Después tenemos esta línea azul que lo que va a representar son nuestras ventas, que a medida que vayamos vendiendo cada unidad de producto o servicio, pues obviamente entonces va aumentando y por eso esta línea es completamente recta y va hacia arriba. Entonces, la siguiente, y también otra cosa importante es que esta línea, si se dan cuenta, la línea roja, los gastos fijos, es horizontal, porque no cambia en base al volumen de las ventas ni absolutamente ningún otro factor, siempre es el mismo y por eso son gastos fijos. Ahora, esta línea café que tenemos acá, que pasa por aquí, es el coste variable, que era justamente el dato que nosotros teníamos en el ejemplo, como $30 por cada unidad. Y justamente te das cuenta que este también va aumentando porque como va relacionado a cuántas unidades producís, ya que es el coste unitario de producir cada una de esas unidades que vendes, entonces también va aumentando con el tiempo. Y ahora entonces, si te das cuenta, en el momento en el cual ya cubriste tus gastos con tus ventas, porque la línea azul pasó a la línea roja, y también en el momento en el cual la línea azul que representan tus ventas pasan por encima ya de lo que te cuesta producir cada una de esas unidades, entonces se genera el punto de equilibrio, o aquí está, este que está acá es el punto de equilibrio, este punto rojo de acá, que era lo que habíamos visto que con las fórmulas nos daba que eran o 500 unidades o $25,000. Entonces justamente ahí, en este punto, es toda esta área que, como te dije, que sombrea aquí, es esa diferencia entre tu precio y tu coste que ya te permite generar o que representa tus ganancias o utilidades. Y aquí lo interesante es que te va a facilitar bastante el cálculo de ver qué pasa si, por ejemplo, tus gastos fijos, en vez de ser 10,000, por ejemplo, contrataras a una nueva persona, tu punto de equilibrio cambia, porque ya no estaría aquí y digamos que le vas a pagar entonces al mes $1,000 más, ya no serían 10,000, serían 11,000. Entonces tendrías que pasar tu línea de aquí, de 10,000, para acá, un poquito más arriba. Y entonces tu punto de equilibrio también se vería alterado. Especialmente cuando lo hagas en la fórmula, vas a ver que en vez de vender $25,000, vas a tener que vender más. Y en vez de 500 unidades, vas a tener que vender más unidades porque obviamente tienes más gastos fijos, por ejemplo, que poder cubrir. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, entonces también aquí entra un tema muy importante, que es el tema del precio, el coste y los márgenes que sean bien estructurados y que los hayas calculado bien en tu negocio para entonces que todo el cálculo del punto de equilibrio, todo este análisis sea realmente confiable. Pausa rápida si sentís que tu negocio realmente no está avanzando, sobre todo porque no puedes tomar las decisiones estratégicas que necesitas en el momento en el que lo necesitas, porque no tenés claro si tus costes, márgenes y precios están bien establecidos o son los correctos. Justamente te quiero presentar mi servicio de sprint de rentabilidad, en el cual en 15 días te entrego el coste, margen y precio optimizado y real de cada uno de tus productos, para que te ayude entonces a determinar también tu mix de ventas, que son tus productos ganadores, tus productos perdedores a los cuales hay que hacer desajustes y cuáles son las mejores combinaciones entre productos para entonces maximizar tu utilidad. Si te interesa conocer más de este servicio, me puedes contactar por cualquiera de mis redes sociales o ir directamente a mi página web www.educatuempresa.com, donde tanto en redes sociales como en la página web puedes agendar directamente una llamada conmigo de 30 minutos completamente gratis para determinar si esta realmente es la solución para ti en este momento. Y si es así, cómo podemos entonces ayudarte realmente de la mejor manera. Y bueno, vamos de vuelta con el video. ¿Y qué pasaría entonces si, por ejemplo, empieza a aumentar tu coste? Porque cambiaste de proveedor o cualquier cosa y entonces tu coste ya no pasa por acá, sino que empieza a pasar por acá porque aumentó. Te das cuenta que entonces esta parte de aquí
ya no sería ganancia, sino que con esto también cubrirías costes y gastos y tu utilidad entonces se redujo todavía más a esta parte de aquí y el punto de equilibrio pasa de estar acá a estar más arriba, o sea, tenés que vender más para poder cubrir ese coste, digamos, ese aumento del coste variable, por ejemplo. ¿Qué pasaría también? Esto te sirve también mucho, justamente por eso se hacen las gráficas, para ver de manera más clara o visual qué es lo que podría pasar. Y es que entonces, ¿qué pasaría si bajaras tu precio? Recuerda que esta línea del azul de las ventas sale de la cantidad de unidades que vendes multiplicadas por el precio al cual vendes cada una de esas unidades. Simplemente aumentaría, digamos, ya no aumentaría tan vertical o no aumentaría tan rápido, por decirlo de alguna manera, sino que sería un movimiento o una pendiente mucho más leve. En vez de subir hasta allá, pasaría por acá, por ejemplo. Entonces, imagínate que se dan las dos situaciones que cambian esas dos variables. Que tu precio se redujo un poco y que también tus costes aumentaron. Mira dónde pasa esta línea que aumentamos, que sería esta de acá, y ahora dónde pasa la nueva línea de precio. Aquí, con estas ventas, con lo que proyectamos aquí, no se alcanza el punto de equilibrio, o sea que este proyecto, este producto, este negocio estaría en pérdidas porque no logra cubrir con sus ventas sus costes y sus gastos. Seguramente en algún momento, si pues tampoco es tan descabellada la diferencia entre precio y también los costes, pues más si la gráfica se ampliara, pues en algún momento se tendrían que encontrar esas dos líneas y entonces se generaría tu punto de equilibrio, pero obviamente tendrías que vender mucho más que 500 unidades y mucho más que $25,000 para cubrir absolutamente todo. Y justamente entonces con el análisis del punto de equilibrio puedes también sacar bastantes conclusiones, sobre todo si tu negocio ya está en marcha, sobre el precio, el coste y el margen, que es realmente lo que te decía antes, que es muy importante y que te ayuda a visualizar esto de manera mucho más clara. Porque si, por ejemplo, tienes que vender demasiadas unidades para llegar a tu punto de equilibrio, una opción, una solución o un análisis que puedes hacer es, ok, yo no puedo vender esa cantidad de unidades o son muchas unidades, entonces ¿cuál es el otro factor que yo puedo mover para aumentar mis ingresos? Y entonces cubrir todos los costes y gastos. El otro factor es el precio. Puedes aumentar tu precio para poder ingresar más. Ahora, el otro punto de vista sería entonces, tengo que igual vender demasiado. ¿Cómo puedo hacer yo entonces para que mis costes o gastos se reduzcan y entonces tener que vender menos porque obviamente tengo que cubrir menos también porque hay menos costes y gastos? Entonces la otra alternativa es tanto analizar el coste variable unitario, ver cómo puedo abaratar cada unidad que yo produzco o que yo manufacturo, que distribuyo, obviamente sin meterse o dañar la calidad. Y también entonces con estos dos movimientos yo aumentar mi margen por cada unidad que vendo y entonces con cada venta contribuir de mayor manera a poder cubrir mis costes y mis gastos. Así que para poder concluir con el tema del punto de equilibrio, lo que tienes que entender es que este concepto te permite saber cuánto hay que vender para no perder dinero con un negocio. Ahora lo interesante estaría, que es lo que te digo para un siguiente video, analizar si tienes varios productos o servicios en tu negocio, cómo se integran o cuánto tenés que vender de cada uno de los productos, porque cada producto tiene un distinto margen, cada producto tiene un distinto precio y tiene un distinto coste, y analizar entonces qué tanto tenés que vender de uno o de otro para alcanzar de manera óptima ese punto de equilibrio. Pero sencillamente con esto que tienes acá ya tenés suficiente para poder generar análisis con tus datos de tu negocio y entender realmente cuál es el momento o cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que tu negocio realmente pueda generar utilidades. De hecho, si quieres entonces también poder calcular tu punto de equilibrio de una forma ordenada y con tus propios datos de tu propio negocio, te dejo en la descripción una plantilla completamente gratis para que puedas entonces ingresar algunos datos. Te das cuenta que son pocos datos los que necesitas para poder sacar esta información del punto de equilibrio y también calcular tu propio punto de equilibrio con tus propias condiciones de tu precio, margen, gastos fijos y absolutamente todo. Eso está disponible gratis en la descripción de este video. Y pues entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Esto es Educa tu Empresa. Mi nombre es Juan Pablo Velázquez y nos vemos en el siguiente video.